Bien, inaugurado oficialmente el primer Congreso Nacional de la Alcachofa en Benicarló, comenzamos ahora el recorrido por los retos y oportunidades de un cultivo estratégico y lo vamos a hacer desde su raíz hasta el mismo consumidor. Como pueden comprobar en el programa que les hemos facilitado, 7 van a ser los bloques temáticos organizados, planificados, y para darles contenido contaremos con primeras voces del sector en cada uno de sus ámbitos, que nos acercarán de manera individual el tema propuesto. Tras las exposiciones individuales, un profesional será la persona encargada de moderar la posterior mesa redonda. La digitalización y agricultura en el cultivo de la alcachofa, junto a las estrategias agronómicas frente al cambio climático, material vegetal y programación de plantaciones, son los temas que hablen este primer bloque técnico. El moderador que les presentaré a continuación y que presentará a los ponentes y, por tanto, también va a moderar esa mesa redonda es el doctor Ángel del Pino Gracia. Ángel del Pino es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, desarrolló su trayectoria investigadora en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y ha dedicado buena parte de su carrera a la transferencia de tecnología y a la innovación agroalimentaria. Actualmente es director de producción e innovación de ANECOP, donde coordina proyectos estratégicos y campos experimentales orientados a la mejora varietal, la evaluación agronómica y la competitividad del sector. Su perfil, por tanto, combina investigación, transferencia de conocimiento y aplicación práctica en empresa, una visión clave para moderar el bloque que a continuación estrena este congreso. Adelante, señor Pino. Bueno, muchas gracias por la invitación y por confiar en nosotros, en ANECOP y en mi persona para moderar esta mesa. Vamos a comenzar con la primera mesa, la que tiene que ver con digitalización. Y bueno, pasamos de un cultivo absolutamente tradicional, regional, que se está extendiendo a nivel mundial, a irnos al futuro. O sea, damos la vuelta totalmente y empezamos por un futuro que ya está aquí, que se está implantando, pero de tecnologías que probablemente tengan que acelerar su introducción y su aplicación en el campo de manera exponencial en los próximos años. Así que yo creo que es mejor si suben aquí los 3 primeros ponentes, el doctor Constantino Valero, Daniel Arcos de la empresa Weitec y la doctora María Manchado. Y un aplauso para ellos, por favor. Bueno, vamos a comenzar primero con el doctor Constantino Valero, que él es un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, tiene más de 25 años de trayectoria profesional y está especializado sobre todo en sensórica para la agricultura de precisión, en plataformas de comunicación de distintos sensores. Es además coordinador del máster de la Politécnica de Madrid en agricultura de precisión y del Centro de Competencias Digitales para la Formación del Sector del Ministerio de Agricultura, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Cartagena. Y como científico pues ha publicado y hace muchísimas labores de divulgación, ha publicado más de 200 artículos en revistas científicas, libros, participado en muchos proyectos de investigación y desarrollo nacionales e internacionales. Y bueno, la parte más importante para mí es su capacidad de divulgación. Y bueno, va a empezar contándonos una presentación que es tecnologías de agricultura de precisión digital para el cultivo de la alcachofa. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿realidad o futuro? Pues, Constantino, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación también. Creo que es una oportunidad fantástica y una muy buena idea este congreso y tiene que solidificarse en el futuro. Cuando me invitaron a hacer esta ponencia, para mí fue un reto completamente, porque bueno, pues, no soy experto en alcachofa, ni mucho menos, así que vengo a aprender, pero también el encargo era difícil. ¿Qué puede hacer la agricultura de precisión para este cultivo? Un montón de cosas, porque son diferentes las tecnologías, muchas.
Así que lo que pretendo presentarles son ejemplos y después en el coloquio a lo largo del día podemos discutir, podemos conversar en diferentes aplicaciones de todos estos ejemplos. La agricultura de precisión hace muchos años que estamos hablando de ella, de hecho hace más de 20 años. Traigo aquí la definición oficial de la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, que dice que es una estrategia de gestión. ¿Eso qué significa? Eso significa cambiar el chip. Significa que ya no estamos haciendo la agricultura de siempre, tenemos que pensar en hacer otras cosas y esas otras cosas pasan por recoger datos. Creo que a lo largo del día se va a decir muchas veces el valor del dato, y es verdad. Estas tecnologías nos acercan esos datos, nos facilitan esos datos para que al final podamos tomar mejores decisiones, porque esos datos hay que procesarlos, esos datos hay que introducirlos en sistemas que los modelicen, en sistemas que sean capaces de analizar esos datos, de crear valor añadido del dato para tomar mejores decisiones. Y esas decisiones al final nos llevan a mejores actuaciones en el campo, de forma que podamos ser más sostenibles, tanto económica como socialmente como medioambientalmente. Bien, pues este es el famoso ciclo de la agricultura de precisión. No quiero pararme en más detalles. Creo que de esto tenemos mucha información, por ejemplo, en Plataforma Tierra. Pero esto nos hace posible utilizar un montón de tecnologías. No sé si se ven bien, pero son todas esas que estoy poniendo ahí en el extremo de este ciclo de la agricultura de precisión, desde sensóricas, satélites, drones, maquinaria avanzada, modelización de todo tipo, una plétora de tecnologías que realmente pueden o no ser aplicables en cada uno de los casos y en cada uno de los campos. Después podemos ir desgranando todas ellas. ¿Y qué son esas siglas que pongo ahí en una esquina? Pues es la Asociación Nacional de Agricultura de Precisión, que junto a otros profesores inauguramos hace un par de años y que tiene como objetivo fomentar el uso de estas tecnologías, que sean realmente útiles. Así que les invito, si les interesa el tema, a escanear ese QR o uno que hay por ahí atrás en un cartel, por si tienen interés en esta asociación. Vamos al lío. Vamos a lo que nos ha traído aquí. ¿Qué puede hacer la agricultura de precisión por la alcachofa? Bueno, pues como comentaba, voy a poner diferentes ejemplos en las diferentes partes del ciclo del cultivo, de las tareas que tenemos que hacer. Son meros ejemplos. Después podemos decidir si son aplicables o no son aplicables. Empiezo por uno de los más obvios, aunque normalmente está muy poco valorado, que es la zonificación de los suelos. Los sensores, como los que tenemos en las tres imágenes, hay diferentes tecnologías electromagnéticas, eléctricas o de isótopos para zonificar los suelos. Creo que es una tecnología que nos da mucha información previa al establecimiento del cultivo, previa al establecimiento del riego, si estamos haciendo riego por goteo, y que nos puede ayudar mucho a gestionar después el cultivo una vez lo tenemos implantado y a tomar mejores decisiones. Este tipo de sensores nos producen este tipo de mapas, nos producen mapas sobre la variabilidad del suelo. En esos mapas a veces se ven cosas obvias o no tan obvias, como antiguas conducciones o zonas en las que la parcela tiene alguna problemática en especial, pero muchas de las empresas que nos ofrecen este servicio a veces nos ofrecen este tipo de mapas, mapas de nutrientes, mapas de cantidad nutricional. Bueno, aquí después alguno de los compañeros ponentes nos ofrecerá más información. Aquí algunas empresas dan un salto en el vacío. El paso de estos sensores por la parcela no significa que estén cuantificando bien la cantidad de nitrógeno, la cantidad de fósforo y la cantidad de potasio. Eso hay que validarlo con muestreos en el campo. Pero es una información útil. Siguiente paso. Siembra. Podemos hacer siembra con semilla, podemos hacer trasplante, podemos hacer diferentes formas de establecimiento del cultivo. Bueno, pues tenemos diferentes equipos como este o diferentes niveles de aplicación de la tecnología. El nivel más evidente, el nivel más fácil sería el de arriba, una sembradora monograno con control de tramos, con control de secciones, sea o no isobús.
Pero si nos vamos a un siguiente nivel, a un nivel de robotización, quiero mostrarles a lo largo de la ponencia cuál es el futuro, pues podemos acudir a este tipo de robots que ya son perfectamente comerciales y que podemos aplicar en campo. No quiero decir que todo el mundo necesite un robot para sembrar, ni mucho menos. Hay que hacer números, hay que hacer cuentas, a ver si esto es rentable en cada caso. Pero quizás sí, desde un servicio de cooperativa, desde un servicio de asociación, este tipo de tecnologías podrían ser muy útiles para todos los socios. Equipos como este son autónomos, robotizados, tecnología eléctrica, solar. O sistemas de trasplante como este. Es un equipo, es un robot que se lleva detrás de un tractor convencional. Obviamente, si el tractor está autoguiado, pues mejor, pero también se puede llevar con tecnología tradicional. Y el robot se encarga de hacer el trasplante de forma totalmente autónoma. Puedes comprarte una máquina con diferentes módulos, es ampliable, es modular, y realmente las cifras que muestra de trasplante son realmente altas. No quiero detenerme mucho en los vídeos porque tengo muchas cosas que enseñar. Escarda mecánica, control de malas hierbas para cultivo ecológico. Pues ese mismo robot que ponía antes para la siembra también se puede adaptar a hacer escarda mecánica con esas cuchillas que se ve en el vídeo que entran y salen de la línea. Tiene unas cámaras que reconocen dónde está el cultivo y reconocen lo que es mala hierba, así que quitan solo lo que es mala hierba, sin afectar para nada al cultivo. O algunas propuestas más sencillas, como esa imagen que tenemos abajo. Eso es un robot que es poco más grande que esa mesa y hace escarda automática yendo y viniendo por las líneas del cultivo. Escarda con láser, esto es lo que está de moda. En Instagram nos sale continuamente, en Internet nos sale continuamente cómo que controlar malas hierbas con láser. Pues hay un montón de, bueno, perdón por la publicidad, hay un montón de máquinas como estas que se dedican a detectar con cámaras dónde están las malas hierbas y hacerles incidir un haz láser justo en el meristemo, en el ápice, para debilitarlas y hacer que compitan menos con el cultivo. Avanzo. Pulverización. Tenemos que controlar las plagas, tenemos que controlar enfermedades. Lo mismo, tenemos dos niveles de aplicación. El nivel más sencillo sería un pulverizador, una barra de pulverización con control de tramos para ahorrar cuando estamos solapando, para evitar duplicar aplicaciones. Pero el siguiente nivel sería utilizar sensores en esa barra de aplicación, sensores que nos detectan dónde hay mala hierba y dónde no, o dónde está el cultivo mal y dónde no, y te podemos aplicar selectivamente, como estos que tenemos aquí. Seguramente los conocen. El más típico era el Green Seeker o el Weed Seeker de hace unos años. Ese ya se dejó de comercializar y hoy en día se ofrecen estas otras alternativas comerciales para detectar estado de cultivo o para detectar dónde está la mala hierba. O propuestas mucho más novedosas como esta que les muestro. Esto lo conocí hace pocas semanas, me sirvió esta ponencia para ponerme un poco más al día. Es una máquina ideada por los noruegos Kilter, en la cual Kubota ha invertido también, y es un robot de muy bajo peso que hace aplicación pulverizada ultra precisa. Realmente cuenta las gotas que caen encima de cada una de las hojas. Gracias a que tiene un peso muy reducido, pues no compacta el terreno y es totalmente autónomo, como aparece en el vídeo. Es un triciclo curioso. Y gracias a la modelización, ahí ven las gotas, está contando exactamente las gotas que caen para que impacten exactamente en las hojas en las que deben impactar y no en las otras. Bueno, son tecnologías que habrá que hacer números para ver si salen rentables o no. Control de enfermedades mediante otras formas de aplicación. Bueno, en este caso, de aplicación de luz. Con luz ultravioleta podemos controlar las enfermedades fúngicas, si es que esa es nuestra problemática. Y hay equipos robotizados como estos que van despacito por encima del cultivo, aplicándole ese baño de luz ultravioleta para hacer el control de esporas, evitar aplicaciones fitosanitarias. Otras tecnologías, podemos contar las inflorescencias, podemos contar las alcachofas, podemos contar flores y frutos. Bueno, pues esta es una empresa, en este caso australiana,
que gracias a que pone a bordo de equipos que se mueven por el cultivo dos tipos de tecnologías, cámaras y sensores LIDAR, sensores láser, son capaces de generar esos mapas. Eso es un mapa de flores o un mapa de frutos de nuestra parcela, con lo cual podemos hacer predicciones de cosecha y podemos hacer predicciones de decisiones del cultivo. Vemos varios ejemplos. Las cámaras es lo que tiene puesto detrás el quad en cultivos leñosos. Pero ¿por qué no poner esto a bordo de un dron? A bordo de un dron podemos poner estos mismos sensores. Después, seguramente, a lo largo del día, otros ponentes harán reflexiones sobre los drones, pero es una tecnología que, ayudada por la modelización, ayudada por el procesado de estas imágenes, nos permite tomar mejores decisiones de cosecha. Avanzo. Los sensores en campo. Después también otros ponentes más expertos que yo nos van a hablar del riego. Pero los sensores en campo no solo nos sirven para gestionar el riego, nos sirven para predecir problemas que podemos tener. Y este es un caso de una empresa en Penedès que se especializó en eso. Lo importante en este caso no eran los sensores que ponía en el suelo, los sensores que ponía en el cultivo o las estaciones meteorológicas que desplegaban la parcela. Lo importante eran los modelos que eran capaces de predecir cuándo las esporas del hongo iban a eclosionar y, por tanto, cuál era el momento exacto para hacer la pulverización con el fitosanitario, una pulverización con el fungicida. Y el ahorro de fungicida es tremendo cuando usamos este tipo de tecnologías. Avanzo. Cámaras que nos detectan la problemática de insectos, de plagas que se mueven y que podemos identificar y podemos tomar esos datos. Bueno, pues hay empresas como estas cada vez más que nos permiten poner esas microcámaras en la parcela e identificar los primeros vuelos de esas plagas. Avanzo. Podemos hacer seguimiento del cultivo como queramos. Este es un proyecto propio, un proyecto de robotización el que lideré hace unos años. Como ven, estaba centrado en viñedo y desarrollamos un prototipo de robot que lanzábamos por las parcelas y se dedicaba a hacer fotos, a hacer el seguimiento del cultivo durante semanas consecutivas, con lo cual podíamos tener información acumulada de ese cultivo y nos podía servir, bueno, ahí ven como el brazo robotizado hacia el escaneado del cultivo, gracias a los sensores que tenía puestos en el borde. Y esto nos permitía, por un lado, hacer el seguimiento vegetativo, cuánto volumen tiene el cultivo, pero por otro lado, hacer el seguimiento de la cosecha, identificar los frutos, en este caso, obviamente, eran los racimos, pero ¿por qué no vamos a identificar alcachofas? Después otro de los ponentes nos va a hablar más de ello. Cosecha. Hay robots se están desarrollando prototipos de robots de cosecha. No he querido traerlos aquí porque no he encontrado ninguno comercial y quería traer ejemplos comerciales. Pero hay ayudas a la cosecha. Seguro que conocen este caso. Es un robot californiano en Estados Unidos, se llama Burro. Y obviamente pues lo que hace el burro es llevar cajas. Puede ser una ayuda interesante. Hay compañeros del CSIC, compañeros investigadores que han desarrollado un sistema parecido que sigue al recolector, así que el burro lleva la caja y el recolector no se tiene que hacer cargo de llevar ese peso y después le programas para que lo lleve al sitio de descarga que tú tengas establecido. Puedes tener una flota de ellos y creo que puede ser una ayuda interesante para la recolección. ¿Cuál es la versión española del burro? Pues la mula. Y es una empresa navarra, es una empresa que lo está haciendo muy bien. Seguramente la habrán visto en algún evento similar o en alguna feria o demostraciones. Últimamente tiene mucha actividad, están todas. Es un poco más grande que el burro, la mula. Y gracias a que detrás tiene un tripuntal y tiene enganches estándar como los que podría tener un tractor, no solo puede llevar cajas encima, sino que puede tirar de maquinaria estándar. Bueno, esa no es estándar, como están viendo es una cosechadora de arándanos, pero puede tirar de un atomizador, puede tirar de una máquina de laboreo, puede hacer otras labores, además de ser un robot autónomo o de ayudar en los procesos de manipulación de cajas y de transporte de cajas. Y ya para finalizar, quiero ofrecer formación gratuita.
también soy coordinador del Centro de Competencias Digitales por encargo del Ministerio de Agricultura. En él estamos 14 universidades de agrónomos de toda España ofreciendo cursos gratuitos al sector, cursos gratuitos para todos aquellos usuarios que quieren… se fue. Ahí. Que quieren implantar alguna de estas tecnologías. Llevamos ya 5 años ofreciendo pues más de 80 cursos y en breve, si escanean ese QR, saldrá una nueva oferta de cursos gratuitos. Vamos a lanzar unos 40 cursos durante 2026 y otros tantos durante el 27 para que cualquiera pueda apuntarse y actualizar su conocimiento. Y nada más, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Constantino. Muchas gracias también porque te has ajustado al tiempo, pero milimétricamente porque vamos un poquito justo. Y bueno, la verdad es que yo creo que puede haber muchas preguntas para él porque ha lanzado todos los mensajes de una y bueno, nos ha puesto ahí donde esperamos estar en el futuro con muchas de estas tecnologías. Pero bueno, vamos a dejar las preguntas para el final cuando hablen los 3 ponentes que tienen que ver con este tipo de sistemas. Y ahora vamos a recibir a Daniel Arcos de la empresa Waytec. Hay que excusar porque quien está puesto en el programa es Mario Quesada, pero no ha podido venir y en su lugar viene Daniel. Waytec es una empresa ubicada en Alicante, muy joven la empresa, del 2021. Ganó un premio como empresa innovadora y dentro de la incubadora del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. También recibió el apoyo de Cajamar Innova, por lo mismo, fue seleccionada como una de las empresas a potenciar. Es una empresa multidisciplinar, como tienen que ser este tipo de empresas, con arquitectos, ingenieros, informáticos, matemáticos, etcétera. Y bueno, y Daniel es ingeniero en Agritech y Data Science, o sea, en datos y ingeniería y agricultura y tecnología de agricultura, graduado en Ingeniería Agroambiental en la Universidad Miguel Hernández y está especializado en teledetección, ciencias de datos y ha dirigido proyectos de seguridad alimentaria, innovación y es experto en analizar y solucionar distintos problemas mediante tecnologías de digitalización. Y el título de la ponencia es bastante llamativo. Digitalización agrícola. ¿Sabe una IA lo que es una alcachofa? Pues vamos a ver. Gracias. Bueno, mientras tanto, buenos días, me llamo Daniel. Gracias por la presentación. Es decir, que el anterior ponente ha hecho una buena introducción de lo que iba a comentar yo también. Efectivamente, soy ingeniero agrónomo. Gracias. Me especialicé en tecnología, en detección y en ciencia de datos. Vengo de parte de Waytec, una empresa que nos estamos dedicando fundamentalmente. Mucha gente nos conoce, sobre todo a Mario, que es el que suele pasearse por aquí, por los congresos. Hoy he decidido venir yo. Pero para los que nos conozcan, la gente nos conoce un poco por los drones. Nosotros hacemos muchas cosas, pero los drones suele ser lo que más suele llamar la atención de nosotros. Nuestra empresa… a ver. Ahí está. Nosotros montamos la empresa efectivamente bastante recientemente, hace unos 3 años. 4, si contamos cuando empezamos a analizar todo el mercado, cuando empezamos a hablar de la idea. Lo que nos encontramos es que para todo lo que tenía que ver con la digitalización agrícola había primero una alta barrera económica, luego que las plataformas de información generalmente necesitan de alto conocimiento agronómico para poder interpretar los datos que aportan. Los satélites, las imágenes satelitales tienen unas resoluciones muy grandes, o sea, pueden tener como mejor 3 metros por 3 metros cada píxel o 10, 20. Y en el caso, generalmente cuando se hablaba de drones para solucionar este tipo de cosas, suelen ser, tienen complicaciones a la hora de coordinarse con los espacios aéreos, que son servicios un poco caros, a lo mejor a veces difíciles de encontrar a los pilotos adecuados. Nosotros lo que hicimos fue, con una idea en mente para solucionar todo esto, montamos un equipo. Empezamos siendo 3, ahora mismo somos 17 personas ya en la empresa, crecimos mucho últimamente. Y hemos cogido todos estos objetivos, todos estos problemas y hemos decidido intentar darles una pequeña solución. Estos son unos análisis de mercado, que no hace falta que ya lo sabréis, seguro.
montamos nuestra plataforma SaaS, Waytec, la plataforma SaaS de Waytec, que para hacer un poco esta labor de transformar datos brutos en cosas asequibles y fáciles de entender. Al final lo que intentamos hacer siempre, y nuestra premisa siempre es localizarte en un mapa cuáles son tus problemas y tener siempre con el mapita delante cuáles son cada uno de los problemas que puedes tener en la finca, geolocalizados. Por ejemplo, si podemos ver las imágenes de satélite que tenemos normales, típicas, de cualquier índice, el NDVI, por ejemplo, tienen este aspecto que hay veces que para fincas no muy grandes prácticamente no encontramos diferencia. La variabilidad es escasa. Nosotros con los drones, como volamos prácticamente cada semana, podemos encontrar cuáles son las variaciones a nivel micro. A nivel micro, nosotros podemos conseguir resoluciones de hasta 4 centímetros, 8 centímetros en el caso multiespectral. También, perdonadme si a veces me pongo un poco técnico, va con la profesión, soy el de I+D, así que a veces me pongo un poco técnico. Luego, en el café resolvemos dudas si algo no se ha entendido bien. Conforme vamos volando, vamos encontrando esas variaciones en los índices a nivel micro y con el tiempo hemos ido aprendiendo con nuestros modelos a hacer interpretaciones sobre esas variaciones en cada uno de esos colores que podemos ver con las cámaras multiespectrales, haciendo diagnósticos. De forma que podemos decir que aquí tienes un problema con unos riesgos y podemos acabar diciéndote, pues esto puede ser por trips con esta probabilidad, esto puede ser araña roja en el caso de cítricos. O puede ser incluso araña roja, mildiu o idio en hortícolas. ¿Qué podemos detectar y qué estamos empezando a aprender a detectar? Tipos de fitopatologías, un montón de tipos. Ahora mismo estamos especializándonos en cítricos, pero también hemos tenido algunas aproximaciones en alcachofa, en patata, en apio. Ahora os enseñaré algunos casos. También detectamos problemas relacionados con el agua, no solamente déficits hídricos que pueden haber por problemas en el sistema de riego, sino que también detectamos posibles roturas en el sistema de riego. Problemas de suelo también podemos detectar. Estamos empezando ahora a hacer algunos modelos para hacer mapeados de distintos, no nutrientes, pero sí podemos empezar a detectar fertilidad, materia orgánica, salinidad incluso. Estamos empezando a trabajar con ese tipo de cosas. Y otra cosa que hacemos también es hacer inventarios de producción. Desde el aire se pueden ver muchas cosas, y no solamente directamente, sino que también a través de nuestros algoritmos se pueden inferir y se pueden hacer aproximaciones sobre la producción estimada. ¿Cómo hacemos esto? Porque suena complicado. Volar drones hoy en día efectivamente es un poco complicado, pero nosotros ya nos hemos hecho con un know-how bastante extenso que nos hemos ido creando a lo largo de estos últimos años. Tenemos la capacidad de volar en cualquier sitio de España. Nosotros tenemos nuestra red de pilotos que llamamos y decimos, oye, necesitamos que vueles estas fincas, esta superficie, que nos han dicho que necesitan un vistazo. Llamamos al dron de la zona, les pedimos todos los permisos, contactamos con el aeródromo si hay alguno cercano, con la Guardia Civil si está cerca de una población, con el ayuntamiento si toca, y simplemente va con unas cámaras, unos sensores, con unas especificaciones que nosotros le hemos dado y nos da las imágenes. Nosotros en nuestras oficinas hacemos todo ese tratamiento de información de forma que al usuario solamente le llega el puntito donde está el problema y no tiene que ocuparse de nada más. No tiene por qué. También damos, para la gente que le gusta los numeritos, también le aportamos estadísticas, aportamos un poco las imágenes de índices. Pero bueno, al final siempre intentamos resumir todo en ese puntito que ayude un poco a decirte, vale, aquí tengo un posible problema, voy a ver qué pasa. Y vas a la finca y vas al sitio que necesitas ver. Y no necesitas ir a ciegas, paseándote por la finca, a ver qué encuentras o qué no. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues llevamos 2 años, 3 años visitando fincas de agricultores que se han prestado con toda la buena fe, viéndoles todos los árboles, íbamos árbol por árbol diciendo, vale, este árbol tiene una araña roja, este árbol tiene trips, este árbol tiene tal. Y como volábamos por esa finca, vamos relacionando todas esas cosas que hemos visto en campo, lo vamos relacionando con lo que ha visto el dron, con las cámaras multiespectrales que lleva el dron. De esa forma, pues hemos ido haciendo una base de datos gigantesca. Ya tenemos en torno a 5.000, creo que la última semana llegamos a 6.000 muestras para un montón de enfermedades de distintos cultivos. Y la alcachofa, por supuesto, es uno de esos casos. En alcachofa llegamos a ver también, a detectar
prematuramente, en algunos casos, los nematodos, la presencia de nematodos en el suelo, no tanto porque viéramos los gusanitos, no es porque viéramos la enfermedad directamente, sino porque detectamos, antes de que sea siquiera visible para el ojo humano, podemos acabar detectando esos síntomas prematuros típicos de los nematodos, del enanismo en la alcachofa. Detectamos esas variaciones en los colores, en las bandas multiespectrales, y también tenemos en cuenta esos patrones de propagación que tienen los nematodos, que se propagan por el agua, bueno, y esos son patrones, características que vamos, a partir de ir muchas veces al campo con nuestros ingenieros, con nuestros equipos, hemos ido localizando todas esas zonas y hemos acabado haciendo un perfil, una caracterización de todas esas enfermedades. En el caso del alcachofa también vemos algunas cositas más, aparte de eso. Total, hemos ido montando una base de datos completamente hecha solamente para agricultura y para que nuestros modelos acaben aprendiendo de todo lo que nosotros vemos en campo. Este es un ejemplo, por ejemplo, en una finca que eran 120 hectáreas. Esto fue un análisis de trips. Esto fue hace 2 años, creo que el otoño de 2024. Entró una nueva especie de trips en cítricos, fue esto. Y estuvimos monitorizándolo todo de principio a fin y cómo avanzaba desde el norte hasta el sur toda la plaga. Esa plaga no teníamos forma de pararlo, no había fitosanitarios para combatir eso y les pilló totalmente desprevenidos. Nosotros aprovechamos, empezamos a tomar muchos datos y al final podemos acabar haciendo este tipo de mapas, porque nosotros analizamos árbol a árbol, individuo a individuo. Al final tenemos un montón de datos que podemos plasmar en mapas, plasmar con estadísticas y si bien no podemos anteponernos al problema porque no podemos ver los síntomas antes de que estén, sí que podemos hacer una labor preventiva cuando existen las primeras detecciones. Porque nosotros te podemos decir, vale, en el norte, la zona norte de la finca, tienes ahí un punto, un inicio de alguna plaga. Si tienes que hacer ya el técnico agrícola, el que nosotros vamos a decirle cómo tiene que tratar, ya cada uno evalúa el riesgo y qué son las medidas que tiene que tomar, pero ya va allí, ve cómo de grave es, si hay que hacer medidas correctivas en esa zona, se hacen medidas correctivas, pero puedes anteponerte al problema y hacer las medidas preventivas necesarias en el resto de la finca. Lo mismo en este caso es patata con mildio, esto va mucho más rápido. Esto fue en cuestión de un mes, ya toda la finca se fue, el mildio se lo comió entero. Pero bueno, nosotros lo íbamos monitorizando, esto era una extensión mucho más pequeñita. Y, por ejemplo, también lo hacemos en el caso de roturas, que comentaba antes. Nosotros lo que hacemos al final es con las fotos que vamos tomando. Encontramos esos charcos, esas zonas húmedas que provocan algunos chorros que salen de los goteros, algo que se ha roto por ahí. Los detectamos con las cámaras y a lo mejor en 120 hectáreas te hacemos el análisis, eso se hace en unos minutos. Y en vez de tener que pasearte por toda la finca a ver qué se ha roto, en este caso, este cliente estaba contentísimo porque le estábamos ahorrando un montón de agua, de ir con el quad por todos lados a ver cómo estaban los goteros, nosotros le poníamos directamente dónde estaban, dónde los habíamos visto. Casos similares en apio, hemos hecho análisis de fertilizantes para hacer comparativas, si este fertilizante va mejor, si el otro va mejor. Al final podemos cuantificar, podemos evaluar cómo de homogéneo tienes el cultivo, si aquí ha funcionado más, ha funcionado menos. En el caso de cítricos, araña roja es una de las cosas que estamos empezando a poder detectar. Y en el caso de alcachofa, que es lo que nos trae hoy aquí, por ejemplo, sí que detectábamos zonas con plantas adventicias, con acumulaciones de plantas adventicias, roturas, por supuesto, hay alguna, no se ve mucho, está muy pequeño, pero bueno, hay alguna rotura por ahí. En la semana 31 había 3 roturas, en la semana 32 regalaron 2, pero bueno, nosotros le seguíamos poniendo el puntito de no, aquí te has quedado, te has dejado una. Y bueno, aquí hay un vídeo volando la alcachofa, creo que no se va a poder ver, no pasa nada. ¿O sí? Creo que no, no se va a poder ver, no pasa nada. Y esto, pues, a ver, realmente cualquiera pensaría que estas cosas son muy caras y que es propio de experimentos, algo que se hace en la universidad, que se hace en laboratorio.
Pues, a ver, nosotros estas cosas no tienen ni coste de implementación porque no necesitan maquinaria in situ, la maquinaria todo lo ponemos nosotros, no hay ningún coste extra. Tampoco tiene ninguna permanencia porque en cualquier momento dices, bueno, ya no me ha dejado de interesar o ya no hay cultivo, esto está en barbecho, no lo necesito más. En cuanto termina el mes dejamos de ir. Y solamente cuesta 15 euros la hectárea al mes, que en el caso de alcachofa creo que no llega al céntimo por kilo. En el caso de... creo que dentro de poco va a subir un poquito el precio, 18 euros, no sé cuándo, no quiero pillarme los dedos, pero ya me han dicho que va a subir un poquito. ¿Por qué es tan barato? Porque nosotros podemos escalar. La idea es que coordinándonos, ahora mismo estamos en proyectos para poder coordinarnos con las administraciones, para poder ejecutar en un espacio de vuelo controlado vuelos por toda la comunidad autónoma, no solamente para el caso de agricultura, sino que también se puede hacer para tema de emergencias, infraestructuras, bosques, en fin, este tipo de cosas puede tener muchos usos también. Nuestra idea es tener puertos distribuidos por ahí y que se puedan volar bajo petición. En apenas un año hemos conseguido generar 4.300 alertas, volar 14.000 hectáreas y hemos dado unos ahorros de 23 hectómetros cúbicos. Y bueno, no me alargo más. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, Daniel, también por ajustarte al tiempo porque vamos un poco justos para poder por lo menos hacer alguna pregunta y bueno. Muy bien. Bueno, en la tercera ponencia tenemos a María Machado. Ella viene de la empresa Wicloud. Ella es la responsable técnico-comercial de la empresa, pero bueno, tiene una trayectoria mucho anterior. La empresa tiene unos 15 años, sigue siendo una empresa relativamente joven, pero es una empresa que se dedica sobre todo al tema de gestión hídrica, aunque me imagino que habéis ido extendiendo, pero empezaste con el tema de gestión hídrica. María Machado es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Cartagena, doctora ingeniera agrónoma por la misma universidad, trabajó como investigadora en la universidad durante bastantes años, con distintos proyectos, realizando, por lo tanto, en ese tiempo comunicaciones, artículos científicos, divulgación de nuevo. Trabajó también como responsable en algún tema ligado a temas más biológicos que sensóricos, pero importantes para nosotros, como la detección del virus del tomato leaf curly. Exacto, no me acordaba del nombre. Y bueno, y desde hace unos años pues dejó el tema científico y ya trabaja plenamente para la empresa. Y bueno, nos va a contar un poco un ejemplo, creo que directamente ligado a la alcachofa, del uso de las tecnologías por parte de su empresa. Gracias. María. Bueno, pues buenos días. Yo agradecer a la organización el contar con nosotros para estar aquí y exponer un poco nuestra experiencia en el tema. Y a todos vosotros, por supuesto, por asistir. Si carga la presentación, yo voy a presentar un caso, un ensayo que hicimos en una parcela de alcachofa, precisamente de Blanca de Tudela, en la que el agricultor tenía bastante problemática, tanto por salinidad como por escasez de agua. Lo que hicimos fue mantener durante ese verano dos parcelas demostrativas, una en la que el agricultor seguía regando a su criterio y otra en la que nosotros íbamos viendo cómo se comportaba el agua, cómo se comportaban las sales en ese perfil y ajustando los riegos para, una vez que entrara en plena producción, optimizar todos los recursos. Vale. Según Naciones Unidas, en el año 2050 vamos a tener una población cercana a 10.000 millones de habitantes. Sin embargo, el incremento de las tierras cultivadas no va a seguir esa misma tendencia. Incluso en los países desarrollados va a haber algún receso en esa superficie. Por lo tanto, vamos a necesitar optimizar todos los recursos a través de la agricultura de precisión, que mis compañeros ya han explicado bastante bien anteriormente y no voy a profundizar en ello. Voy a presentar directamente el caso de alcachofa. La principal problemática de la alcachofa, pues bueno, creo que todos los asistentes la conocéis casi mejor que yo.
Es un cultivo de alta demanda hídrica, también es sensible a salinidad, necesita cierta vernalización para que los capítulos se formen de forma adecuada. Aunque sí que altamente demanda en agua, pero el encharcamiento tampoco le favorece. Si nosotros somos capaces de monitorizar y controlar todos los aspectos, todos que están involucrados en el correcto desarrollo del cultivo, vamos a ser capaces de optimizar los recursos y llegar a un rendimiento y a una mayor producción. Hoy en día existen multitud de sensórica en la que podemos monitorizar cada uno de esos procesos y cada uno de esos factores que influyen en el correcto desarrollo del cultivo. Nosotros en el ensayo monitorizamos el perfil de suelo a 3 profundidades con sensores que miden el contenido de humedad y la conductividad para ver tanto el perfil, el frente húmedo como la concentración de sales. Monitorizamos también los embalses para saber qué cantidad de agua tenía en cada momento y cuál era la calidad de esa agua, puesto que el pantano lo rellenaba tanto de agua de trasvase como de pozo y de desaladora y necesitábamos conocer cuál es la calidad del agua en cada momento. Monitorizamos también diferentes parámetros de planta como la humectación de hoja y pusimos también un pequeño dendrómetro en el tallo. Podíamos saber cuál era la cantidad de agua aplicada a través de los contadores que se instalaron en la propia manga portabotero y teníamos también todos los datos agroclimáticos de la propia parcela. Existe una red bastante extensa de estaciones meteorológicas públicas, pero bueno, muchas veces difieren esos datos de la propia de la parcela. Por lo tanto, decidimos poner una propia estación meteorológica en la finca en la que monitorizamos tanto radiación solar como humedad relativa, temperatura, viento y pluviometría para calcular la ETO, la evapotranspiración de referencia en la propia parcela. Por tanto, teníamos controlado todo el ciclo suelo, agua, planta, atmósfera del cultivo para llegar a optimizar la producción. Los datos registrados por todos los sensores son volcados a las plataformas. Las nuevas plataformas que se están desarrollando ahora mismo son plataformas de servicio. Además de incorporar los datos de toda la sensórica que está instalada y conectada al Datalogger, es capaz de coger información de otro tipo de sensores, como veremos ahora. Incluso también es capaz de integrar información de otros dispositivos de otros proveedores a través de una API. Lo que nosotros veíamos inicialmente era que el agricultor realizaba riego muy largo, incluso riego irregulares. Unos días podía regar 2 o 3 horas, pasar 2 o 3 días sin regar y lo que formaba era ese tipo de picos, no se ve bien, bueno, de incremento de humedad que no era regular. Incluso podemos ver aquí en esta zona cómo estuvo varios días sin regar al final de la gráfica de arriba y llegó incluso a déficit hídrico. Esos son 3 sensores que se corresponden a 20, 40 y 60 centímetros de profundidad. Vemos incluso como a 60 centímetros de profundidad tenemos un incremento de humedad bastante considerable. Por debajo de 60 centímetros el sistema radicular es casi inexistente y es agua que estamos perdiendo. A la vez de perder volumen de agua, también estamos perdiendo los nutrientes que son hidrosolubles. Estamos lavando todas esas sales por debajo del sistema radicular, lo que también puede favorecer a la lixiviación de esos nutrientes y a la contaminación de acuíferos subterráneos. Por lo tanto, nosotros lo que le propusimos, bueno, aquí vemos las diferentes aportaciones hídricas registradas con el contador, podemos ver la irregularidad de cada uno de los eventos de riego, cómo nos sigue una periodicidad. También monitorizamos todo el dosel vegetal a la vez de termorradiómetro. El termorradiómetro lo que nos mide es la temperatura de la superficie vegetal. Si lo comparamos con la temperatura ambiental, podemos llegar a detectar el estrés hídrico que tiene el cultivo. Nosotros, por volumen de riego, podemos aplicar un riego deficitario controlado en aquellos estados fenológicos en el que el cultivo no es muy sensible a ese estrés, pero si nosotros lo estresamos demasiado,
el propio cultivo no es capaz de bajar su temperatura por debajo de la temperatura ambiente y puede llegar incluso a colapso. Mediante los termorradiómetros nosotros podemos controlar esa temperatura del dosel vegetal y compararla con la temperatura ambiental para saber qué grado de déficit hídrico le estamos aplicando al cultivo. Nosotros les recomendamos una periodicidad en los riegos más frecuentes, riegos que no fueran tan largos para evitar ese lavado de nutrientes en el perfil de suelo. Vemos que se mantiene durante la mayor parte del tiempo en esa franja que nosotros marcamos en azul, que es la que corresponde con la capacidad de campo de ese suelo. Decir que al ser sensores capacitivos sí que necesitamos conocer cuál es la textura del suelo, puesto que la interpretación de los datos depende de la capacidad de retención de cada uno de los suelos. Suelos arcillosos o suelos muy pesados son mucho más retentivos que suelos arenosos o suelos más ligeros. Podemos ver cómo ya no existe tanto lavado de sales, la conductividad se mantiene más constante y en profundidad apenas llega un pequeño volumen de agua que nos mantiene las sales justo al borde del bulbo húmedo, pero no hace ese exceso lavado de sales. Instalamos también un minilisímetro que es pasivo, en el que podemos coger muestras del volumen de agua drenado y analizarla en laboratorio para ver qué cantidad de nutrientes estamos lisiviando a capas más profundas y si estamos lavando en exceso. Podemos ver en este gráfico en el que se registran los riegos que nosotros les fuimos recomendando, como son riegos más constantes, más periódicos y que se mantienen en el tiempo. Incluso algunos días en los que la evapotranspiración era muy elevada, lo que se les recomendó es partir el riego, dar 2 riegos, uno por la mañana y uno por la tarde, siempre que fuera posible por sectorización. Arriba podemos ver el volumen total diario aportado de riego y abajo podemos ver el volumen de cada evento de riego. En esta gráfica podemos ver y podemos tener controlada cuál es la cantidad de agua que tenemos en cada momento en el embalse y la conductividad. Por lo tanto, podemos tener una previsión del volumen de agua que vamos a necesitar y del agua que tenemos almacenada. Aquí se muestran los datos de la evapotranspiración registrada por la estación meteorológica instalada en la propia parcela para poder tener controlada cuáles son las necesidades del cultivo en cada momento. Podemos tener también un resumen de cuáles son las horas frío, los grados día y tener un poco una previsión de cuándo va a ser la recolección y anticiparnos al momento de recolección. Después de la recomendación de riego que le dimos, tras analizar todos los datos y el manejo de riego que él seguía anteriormente, pudimos comprobar cómo que el cultivo se mantenía mejor hidratado, era capaz de tener prácticamente su temperatura del dosel vegetal por debajo de la temperatura ambiente prácticamente en todo el periodo en el que hicimos el análisis. Adicionalmente, también nos apoyamos en imágenes de satélite, como comentaba el compañero de WITEC anteriormente. A través de los equipos de monitorización nosotros tenemos información de un punto. Sí que es verdad que ese punto se elige un punto representativo en el que se puedan extrapolar los datos a toda la parcela, incluso a parcelas colindantes, pero a través de las imágenes de satélite nosotros podemos comprobar que el resto de la parcela se mantiene también bien hidratada, que no hay ningún problema y que a través de los diferentes índices podríamos también detectar puntos de entrada de plagas o enfermedades. Como conclusiones de este análisis, para que os hagáis una idea de cómo la monitorización puede ayudar a la optimización y al incremento del rendimiento del cultivo en alcachofa, nosotros conseguimos un ahorro cercano al 30% en volumen de agua aplicada, con un incremento significativo
del rendimiento comercial, una mayor uniformidad en los capítulos y una menor incidencia de fisiopatía, puesto que el cultivo estaba bien hidratado, tenía un correcto lavado de sales y, por lo tanto, el crecimiento era prácticamente óptimo. Bueno, pues muchas gracias por su atención y ahora, si tiene alguna duda. Muchas gracias. Y bueno, tenemos... Uy, esto se va por los suelos. Tenemos muy poquito tiempo para alguna pregunta, pero bueno, aprovechando que tenemos a los tres ponentes aquí, si queréis o tenéis alguna pregunta para alguno de ellos, alguna cuestión antes de pasar a la siguiente mesa, que vamos a ir muy rápido. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, yo tengo alguna. Voy a hacerlo muy rápido porque si no, no tendremos tiempo para los siguientes ponentes. Pero bueno, Constantino, me ha gustado mucho el tema, así la visión global. Lo que más me ha gustado es el tema de robotización, porque creo que tenemos un problema de mano de obra y muchos trabajos en campo puede ser difícil encontrar gente de manera constante y demás. ¿Cuánto tiempo crees que falta para que algunas de esas robotizaciones realmente las veamos en campo y podamos estar reduciendo mano de obra? ¿Es algo inminente o piensas que todavía falta? Yo creo que... ¿Se me escucha bien? Se te escucha, sí. Hay diferentes niveles de robotización. El nivel que he intentado mostrar, que es ayuda a la robotización, eso está ya, eso es una realidad comercial y nos puede ayudar a rentabilizar nuestras cuadrillas escasas de recolectores. El siguiente nivel, el de ver brazos robotizados moviéndose en el campo, todavía necesita resolver algunos retos. A pesar de que llevamos 30 años investigándolo, porque prototipos hemos visto durante mucho tiempo y proyectos europeos de investigación ha habido cientos, pero necesitan resolver todavía reconocimiento del fruto, corte del fruto, envasado del fruto, que se caiga en un charco. Hay muchas cosas que todavía hay que hacer, pero la necesidad va más deprisa que la tecnología. Es que necesitamos paliar esa escasez de mano de obra ya y no podemos esperar 10 años. Eso es el problema. Sí, yo también opino parecido, sí. Muy bien. Gracias. María, te tengo ahí. La rentabilidad de la sensorización hídrica, yo creo que todos los que hemos hecho pruebas y los agricultores que tienen implantación y los técnicos la conocen, pero todavía hay frenos. ¿Cuál es el freno para que un agricultor decida implantar, un agricultor que tenga una cierta dimensión decida implantar estos sistemas? ¿Es más un tema económico o es humano de que no voy a manejarlo bien? Bueno, es según. Sí que es verdad que últimamente con el relevo generacional se está notando mucho más la implementación de la tecnología en la agricultura. Al principio sí que eran bastante reacios, era como que parecía que ellos no sabían bien llevar su parcela y necesitaban de la tecnología para basarse en ella. Últimamente se está implementando, la toman como una herramienta, como una ayuda y no les supone un coste, deberían tomarlo como una inversión. En realidad, con un 20, un 30%, siquiera un 15% de ahorro de agua, al precio que está el agua, prácticamente los equipos se amortizan en poco tiempo. Sí, ahorras agua, incluso mejoras el estado del cultivo. Sí, claro. Sí, tiene bastante mejora también. Mejora de producción, mejora de calibre, incluso si tú controlas el control de la humedad, estás también disminuyendo la incidencia de enfermedades por hongos. Muchas gracias. Y una pregunta para Daniel, y si no hay preguntas en el público vamos a acabar, pero aquí estamos, el problema en el campo siempre ha sido tener datos buenos. Si vosotros trasladáis y vais a otra zona diferente, por ejemplo, a esta zona con el cultivo de la alcachofa que habéis trabajado un poco, ¿cuánto tiempo necesitáis tomar datos para empezar a dar respuestas a los temas que has comentado de plagas, fertilización, etcétera? Sí, cada zona requiere un poco de inversión propia, un poco de calibración, por decirlo así. Generalmente pedimos un ciclo de cultivo completo para tener un poco todos los datos de cómo evoluciona o cuáles pueden ser las diferencias respecto a otras zonas. Pero sí, o sea, creo que la mitad de nuestro presupuesto se va en adquisición de datos. Es prácticamente lo más importante y lo más costoso de este tipo de cosas. Ya. Bueno, yo creo que a medida que estas tecnologías, las que habéis hablado todos, se vayan implantando, será más fácil tener datos y empezar a trabajar con la famosa IA, sí, que estamos ahí todos pendientes. Una vez empieza la bola de nieve, empieza a ser más fácil, sí. Bueno, no tenemos tiempo para más preguntas, pero como están por allá, van a estar con nosotros durante el día de hoy, pues si tienen, bueno, estarán aquí para cualquier duda que tengan los
los presentes. Bueno, muchas gracias. Lo siento, no tenemos más tiempo. Tenemos que pasar a la siguiente mesa.